Buenos días a todos y a todas las personas presentes en este congreso. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las personas que me han invitado, a la Universidad Católica de Temuco, a la Red IFED y a la Universidad Católica de Concepción. Es la segunda vez que vengo, gracias, a esta ciudad. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto internacional con las comunidades indígenas mapuches y pude venir a ver cómo se estaba desarrollando el mismo, lo cual fue un gran placer. Hoy les voy a hablar del tema en el que vengo trabajando mucho tiempo, que es el tema de la educación inclusiva, y en la actualidad estamos dedicados, el equipo de investigación que yo dirijo, estamos dedicando un esfuerzo importante a trabajar con el profesorado para hacer que los centros y las aulas sean más inclusivas. Y podemos empezar. Por eso ven ustedes que el título que yo les he puesto para mi trabajo se denomina Escuelas eficaces e inclusivas, cómo favorecer su desarrollo. Y primero, a ver si es para allá, ¿sí? Ah, muy bien. Y primero pues voy a hacer un pequeño recordatorio, aunque todos ustedes lo saben, de qué es la educación inclusiva y qué pretende con ello. Porque la educación inclusiva ya llevamos un tiempo hablando de ella, como decía el doctor Verdugo, a nivel teórico, pero ahora faltaría ver a nivel práctico cómo todo esto se concreta dentro de los centros y las aulas y cómo las políticas educativas lo desarrollan. Fíjense ustedes que cuando aparece el movimiento de la educación inclusiva, como pueden ver aquí, a finales de los años 80 del pasado siglo, este movimiento de la inclusión educativa aparece precisamente con un fuerte componente de luchar, de romper las prácticas que en ese momento se estaban desarrollando para atender a la diversidad, desde lo que en el contexto europeo, también canadiense y de Estados Unidos, de América del Norte, era la integración educativa. Se había producido este movimiento de que los alumnos fueran a las aulas regulares, pero a pesar de que muchos alumnos estaban en las aulas regulares, se empezó a ver que el tratamiento que se estaba dando a estos alumnos en estos contextos, la forma de trabajar de los centros, realmente no eran lo integradores que debían. Por eso fíjense ustedes que aparece este movimiento de la inclusión educativa para mejorar, como les digo, en el ámbito educativo, para mejorar estas prácticas. La realidad mundial ha producido que poco a poco este movimiento no quede circunscrito al ámbito educativo, sino que vamos a ver que cuando estamos hablando de la inclusión, estamos hablando de una inclusión del ser humano a todos los niveles. Por eso, para que esta inclusión se produzca, no podemos circunscribir la inclusión educativa al ámbito escolar, sino que hay que ver las situaciones de exclusión que se producen por cuestiones de tipo político, económico, social, religioso, cultural y educativo, que lógicamente todo esto produce situaciones de exclusión que nosotros vamos a ver reflejadas en la escuela. Bien, por eso les he puesto aquí pues una imagen de la exclusión ahora mismo que se vive en el mundo, una exclusión pues de pobreza, una exclusión de falta de trabajo laboral, una exclusión que viven muchos alumnos en los contextos educativos, situaciones de maltrato de la infancia, de niños que viven en unas situaciones de pobreza extrema y que son explotados. Por eso fíjense ustedes la amplitud que tiene el movimiento de la inclusión y las repercusiones que este movimiento tienen, como les digo, en el ámbito social, en el ámbito comunitario. Bueno, bien.
Por eso yo les quería recordar, aunque todos ustedes estoy segura que lo saben, de qué es la educación inclusiva. Porque fíjense ustedes que en el contexto latinoamericano se está produciendo el paso de la escolarización en los centros de educación especial directamente a los centros de la educación regular, y esto se denomina la inclusión, la educación inclusiva. Ustedes, la mayoría de los países latinoamericanos, no han pasado por los años de trabajo de que en otros países, como he denominado antes, ha producido el movimiento de la integración escolar. Por eso fíjense que la educación inclusiva dice que es un proceso educativo cuyo objetivo es incrementar la participación y el éxito de todo el alumnado frente a los obstáculos y a las dificultades presentes en las culturas, políticas y prácticas de los centros por aprender. Como ven ustedes, la educación inclusiva se refiere a todo el alumnado. Por tanto, no estamos hablando de una educación inclusiva o de una atención en la misma para los alumnos que tienen discapacidad intelectual o problemas de tipo visual o cualquier otro tipo de déficit, sino que estamos hablando precisamente de la educación inclusiva cuando habla y establece sus presupuestos, lo está haciendo en el marco de una escuela para todos, sean cuales sean las características de sus alumnos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando definimos la educación inclusiva y vemos cómo tienen que ser las escuelas entonces, que tienen que estar preparadas para atender a esta variabilidad de alumnos, a esta heterogeneidad de alumnos que acuden a ella, dice que estas escuelas inclusivas eficaces, además, dice que son aquellas que se sumergen en continuos procedimientos de reflexión para analizar sus prácticas e identificar y minimizar las barreras existentes en la institución respecto al aprendizaje y a la participación del alumnado, con el propósito de mejorar y desarrollar una educación de calidad para todos. ¿Qué nos están diciendo estos autores, Booth, el profesor Booth y el profesor Ainscow? De alguna manera, con esta definición nos están diciendo que las escuelas actuales que nosotros tenemos son escuelas que requieren una transformación, que requieren establecer cambios para poder atender a esta variabilidad del alumnado que atiende, que asiste a las mismas. Porque no puede ser la escuela, no puede actuar la escuela de la misma manera teniendo estas características diferenciales de los alumnos, no puede actuar de la misma manera que si estos alumnos no estuvieran ahí. No sé si ustedes me comprenden. Yo les voy a poner un ejemplo de la región de Murcia, donde yo vivo, en el sureste de España. Nosotros éramos una región que no es muy grande, pero a partir del año 93, aparte de los alumnos con necesidades educativas especiales que empezaron a pasar de las escuelas especiales a la escuela regular, ¿qué pasó? Que como es un lugar de trabajo agrícola y de una industria importante a este nivel, empezó a llegar la inmigración sobre todo procedente del norte de África, de Latinoamérica. Tenemos muchas personas de Ecuador en nuestra región, tenemos personas de Centroamérica, y ahora mismo el perfil del alumnado cuando uno entra a una clase de cuando yo era maestra hace 20 años ahora es completamente diferente, porque en un aula te puedes encontrar alumnos de 8, 10 nacionalidades, alumnos con distintas discapacidad que determinan unas necesidades educativas especiales, alumnos con dificultades de aprendizaje, alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo porque sus padres vienen de trabajar de otra zona de la región de Murcia. Es decir, unas escuelas, unas aulas
como digo, con una variabilidad y complejidad del alumnado bastante importante. ¿Qué sucede entonces? Que muchos centros, ante esta realidad, ven difícil dar una respuesta inclusiva en las aulas. Ven difícil, ven que el centro tienen que transformarlo para responder a esta nueva realidad. Y quieren que esto, porque estos centros quieren dar una respuesta inclusiva y de calidad. ¿Cómo se está empezando a hacer esto? Fíjense, a estos centros les gustaría que su escuela fuera así, fuera una escuela inclusiva, en donde todo el mundo tuviera cabida. Pero, como les decía antes, ¿cuál es la realidad que se encuentra en muchos centros? Probablemente en los del contexto de ustedes, no sé si se ven en esta misma realidad. Pienso que muchos centros pueden tener esta misma dificultad. Los centros se les exige que den respuestas inclusivas y de calidad. Pero los centros empiezan a preguntarse, ¿realmente podemos ser inclusivos con esta realidad del alumnado que tenemos? ¿Realmente nosotros podemos atender a todos los alumnos que vienen a nuestro centro que tienen unas características tan diferentes? Porque a lo mejor en un aula hay alumno con una discapacidad intelectual, por ejemplo, en tercero de básica, pero su nivel de competencia curricular, estamos en tercero, pues a lo mejor es de primero. Pero es que a lo mejor tenemos un alumno con altas habilidades y su competencia curricular es de sexto nivel. Hay alumnos que siguen los conocimientos de ese año más fácilmente y hay otros con menos. Entonces, ¿cómo se puede llevar esto a cabo? Fíjense, ¿estamos promoviendo la asimilación? Es decir, si tenemos alumnos que pertenecen a distintas culturas, que provienen de otros países, que tienen otra lengua, que quieren mantener su propia identidad, ¿realmente estamos permitiendo esto en la escuela? ¿O simplemente lo que pretendemos es que se asimilen a la cultura mayoritaria, que olviden su cultura, que la dejen exclusivamente para el contexto familiar y que en la escuela no se hable de ello? ¿Realmente queremos una escuela inclusiva o lo que pretendemos es la neización de todo el aula? Es decir, aquí todos vamos a una. Aquí empieza la clase, todos tienen que seguir lo que el profesor dice, lo que hay en el libro de texto, y cuanto todos vayan mejor, por el mismo sitio, mucho mejor. Y así, lógicamente, estamos muy contentos de que los alumnos avanzan. En esta misma reflexión que decía el profesor Booth y Aiscoe, que tienen que hacer los centros que quieren ser inclusivos, claro, y que quieren ver qué pasa en ellos, empiezan a preguntarse, los centros de nuestro entorno, ¿cómo realizan los apoyos de los alumnos en el propio centro? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Dentro del aula? ¿Fuera del aula? ¿Son los profesores especialistas los únicos, el profesor de pedagogía diferencial o de educación especial o de audición y lenguaje, los únicos encargados de realizar los apoyos fuera del aula? ¿O tenemos organizados situaciones de trabajo donde los apoyos van a entrar al aula y todos se van a favorecer del apoyo? O sí, el alumno en un determinado momento va a salir del aula, aquel alumno que lo necesita, pero para recibir un apoyo muy específico que luego le va a volver a ayudar a volver a su aula con más calidad de éxito. ¿Cuál es la tasa de éxito escolar que tiene este centro? ¿Qué resultados estamos obteniendo? ¿Existe asentismo y abandono en nuestro centro? ¿O en la región donde están nuestros centros?
¿El profesorado está realmente formado para atender a la diversidad desde una perspectiva inclusiva? Los centros que quieren, ante esta nueva situación que le confiere las características diversas del alumnado, promueve dinámicas de mejora para que todo este tipo de situaciones que se están produciendo en los mismos mejoren. Bueno, fíjese, muchas veces estamos encontrando como respuesta a estas preguntas que yo le decía, a lo mejor encontramos en algunos centros estas situaciones, que el profesorado está enfocando su enseñanza de una determinada manera y en cambio los alumnos, las demandas y las respuestas las demandas que están haciendo y las respuestas educativas van por otra. ¿Pueden ustedes leer la letra al final? ¿Pueden leer? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues ven ustedes el profesor por dónde va y cuáles son las preguntas que le hacen los alumnos. Entonces, ¿estamos preparados realmente para responder al alumnado? ¿Estamos realmente proporcionando la educación que ellos necesitan? Bien, ¿está entonces el profesorado, como decíamos, preparado para trabajar desde un modelo inclusivo? ¿Estamos las universidades, y aquí me meto yo como profesora de la universidad, dando una formación inicial al profesorado que realmente se entienda, lo estemos preparando para esa realidad educativa que tienen los centros? ¿O es que estamos enseñando todavía desde un modelo clásico que es diferente? ¿Estamos enseñando al profesorado para desarrollar un rol profesional acorde a esta realidad de la educación inclusiva? Fíjese, los profesores muchas veces quieren innovar y quieren cambiar la escuela, pero muchas veces ¿qué sucede al profesorado? Pues que quiere innovar, quiere hacer cosas nuevas, pero para todo esto se requiere pues una organización de la institución, un trabajo, porque muchas veces si no, el profesor puede tener, como ven aquí, mucha tecnología, muchas cosas, pero al final volvemos a la suma interactiva de que 2 y 2 son 4 y así lo hacemos funcionar. Wow. Por eso, una reflexión importante es que nosotros veamos realmente desde qué modelo, desde qué parámetros estamos trabajando. Si nuestras escuelas y los centros están trabajando de lo que se conoce como el modelo del déficit o desde un modelo curricular. Si nuestra respuesta educativa está enfocada a que nuestra escuela sea selectiva, donde los alumnos que más saben son los que más avanzan, frente a una escuela comprensiva que defiende el modelo curricular de la educación inclusiva, en el que todos tienen cabida y todos pueden aprender. A ver, ¿esto qué va o no va? Fíjense, tendremos que ver si nuestras escuelas tienen un carácter segregador en la respuesta educativa que todos estamos dando o tienen un carácter integrador. Es decir, ¿estamos educando a los mejores y dando una educación de un nivel de calidad más bajo para los que no pueden seguirla? ¿Estamos dando una educación en donde los alumnos que tienen dificultades se pasan mucho tiempo fuera del aula regular y no comparten con sus compañeros los aprendizajes? Estamos en unas escuelas que etiqueta a los alumnos. Estos son los alumnos con discapacidad, como se dice en España, los ACNE, los alumnos con necesidades educativas especiales, y muchas veces estos alumnos hacen
y esto está constatado con evidencias en la investigación, que la respuesta educativa que se genera es una respuesta de programas paralelos dentro de la escuela regular y se crea como un subsistema de educación especial dentro de la educación regular. Por eso el modelo curricular de la educación inclusiva critica todo esto. Frente a la homogeneidad que busca el modelo del déficit, el modelo curricular habla de heterogeneidad. Y frente a prácticas basadas en la desigualdad, el modelo curricular habla de prácticas que respetan la diversidad en un marco de igualdad. Entonces, vamos a hacernos aquí una pequeña reflexión. Me imagino que en el público que hay aquí, quiero pensar que habrá escuelas de todo tipo. A lo mejor hay unas escuelas que están más cercanas al modelo del déficit, habrá otras que ya se encuentren trabajando del modelo curricular y habrá otras que están tratando de hacer este recorrido, de ir del modelo del déficit al modelo curricular. Bueno, ustedes verán en la realidad en la que se encuentran. Nosotros, yo le hablo de mi país, en España, muchas escuelas, precisamente, sí que saben, tienen claro a estas alturas qué es la educación inclusiva. A nivel teórico, saben lo que es. Los alumnos en las universidades estudian qué es la educación inclusiva, estudian cómo promoverla, estudian cuáles son sus objetivos, cuál es el problema. Luego, muchas veces en la práctica, saber cómo organizamos las escuelas, qué podemos hacer para que la educación inclusiva se convierta en una realidad. Yo les voy a poner algún ejemplo de cómo hacerlo, porque el cambiar los centros a la educación inclusiva, las buenas prácticas, no es que existan unos modelos ya predeterminados hacia los cuales debemos dirigirnos. Sí que sabemos que existen determinadas estrategias que conducen a que la educación inclusiva sea una realidad. Pero tiene que ser cada centro, según sus características, según su contexto, según las características del alumnado, los recursos que tiene, el ambiente sociocultural en el que se encuentren, los que pueden llevar a cabo esto. Fíjense, yo les voy a mostrar una forma de trabajo que nosotros estamos haciendo a través de un proyecto que se denomina Educación Inclusiva, Planes de Mejora en Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Y se lo voy a proponer porque nosotros venimos trabajando ya con esta metodología unos 5 o 6 años, con una participación en torno a 20 centros, y los resultados que estamos obteniendo vemos que llevan a los centros poco a poco a avanzar hacia la inclusión. ¿Cómo funciona este proyecto? Fíjense ustedes que los objetivos o los fines que nosotros nos proponemos y que los ven aquí escritos en estas líneas a colores, son precisamente objetivos, presupuestos directamente ligados con la educación inclusiva. Dice el primero: vamos a desarrollar procesos de planificación, implementación y evaluación de actuaciones dirigidas a la mejora de la institución. Es decir, que los centros que van a trabajar están comprometiéndose a que van a realizar un plan, van a planificar, van a poner por escrito aquellas cosas en las que quieren mejorar. Las van a llevar a cabo, las van a implementar y las van a evaluar. Y esto es una cosa bien sencilla, porque esto está dentro de todo proceso de trabajo. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que hacemos cosas estupendas en las escuelas, pero muchas veces no las evaluamos. No le hacemos un seguimiento estricto. Hay escuelas que tienen un gran bagaje de estrategias de buen trabajo,
pero como no las evalúan, no las recogen, muchas veces esas evidencias quedan algo difusas. Vamos a promover cambios institucionales frente a los personales. Y esto también es importante porque a lo mejor muchos de ustedes que vienen aquí, cuando vuelven a su escuela, como a mí me ha pasado cuando era maestra, me encanta una cosa que me han explicado y he decidido ponerla en práctica en mi aula. E incluso he podido contagiar a algún compañero, alguna compañera sobre algo que a mí me interesaba mucho para que lo hiciera porque lo veía como muy interesante. Pero, ¿qué puede pasar con estas decisiones personales? Que puede que vayamos cada vez contagiando en el buen sentido a más compañeros y esto llegue realmente a ser algo importante en la escuela, o al revés, que este interés que yo he encontrado en este congreso cuando he venido, al poco tiempo, como no ha calado en toda la institución, en toda la escuela, se desvanece. Por eso fíjense ustedes que la educación inclusiva precisamente nos habla de proyectos que tenemos que desarrollar, proyectos que representen el deseo de la institución por cambiar. Ayer decía la decana, hablaba de los sueños, de que ella soñaba muchas cosas para el cambio, pues sería algo así. El centro, cada escuela, debería de soñar cómo le gustaría que fuera esa institución, como se dice, como hacen desde la metodología de las comunidades de aprendizaje. Y en ese deseo de cambio de la institución entramos todos los componentes de la misma, la comunidad educativa. Por otra parte, para que estos proyectos, estos cambios institucionales se puedan dar, no es algo que va a la deriva, sino que tiene que haber un liderazgo inclusivo, como un liderazgo inclusivo, un grupo de profesores, no tiene por qué ser solo la dirección escolar. La dirección escolar y grupos de profesores que trabajan por el cambio y que tienen el compromiso de que la institución sea de otra manera. Luego, todo esto se va a hacer mediante procesos dinámicos que atienden a las necesidades del contexto en el que nosotros estamos. ¿Quiénes somos los que estamos en esta escuela? En nuestro contexto. ¿Qué características tiene el alumnado que nosotros atendemos? ¿Qué características tenemos los profesores que damos clase aquí? ¿En qué somos buenos? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué es lo que hacemos mejor? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Pues así empezamos a organizarlo. Fíjense que se habla, desde los planteamientos de la educación inclusiva, es fundamental la colaboración. Por esto que decíamos, el trabajo de una cultura colaborativa en un centro cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque saben ustedes que la profesión de docente es una de las profesiones más solitarias que hay en el ejercicio de la misma. Yo esto lo aprendí muy pronto. En el primer colegio que fui maestra, en algún momento me opuse a la dirección del centro, en un claustro. Y los profesores más mayores me decían, como se dice en Murcia, nena, no te pelees con el director. Tú déjalo que diga lo que quiera, que dice que hay que hacer esto, que dice que hay que hacer lo otro. No te pelees con él, no discutas. Tú, cuando entres en tu clase, cierra la puerta y haces lo que a ti te da la gana y ya está. O cada maestrillo tiene su librillo, que también lo habrán oído. Pues muchas veces pasa esto, que nos falta una cultura colaborativa, un trabajo con el compañero que tenemos al lado. Que lo mismo te puede aportar grandes cosas y tú a él. Toda una cultura colaborativa que pone en común lo que nosotros sabemos hacer y de la mejor manera y que nos sirve para formarnos todos. Por eso, un centro que es eficaz y que es inclusivo desarrolla redes de apoyo dentro del propio centro, entre los profesores que hay allí y luego también con otros centros del entorno, porque tenemos otros colegios que están en nuestro entorno, a los cuales podemos aliarnos, trabajar conjuntamente con ellos, intercambiar nuestros materiales y todo es mucho más enriquecedor. Por eso
y no solamente con los centros, sino que muchas veces en un mismo entorno hay 4, 5, 6 centros. Entonces es fundamental que los centros no estén descontextualizados de lo local, de qué hay en nuestro entorno, del ayuntamiento, de la concejalía de educación, de las asociaciones que trabajan en nuestro entorno, de servicios y agentes de la comunidad que pueden servirnos. Y todo eso nosotros con los centros que trabajamos lo hacemos en estrecha colaboración, apoyándolos. ¿Qué le quiero decir a ustedes con todos estos presupuestos? Todos estos objetivos que hay aquí son objetivos de la educación inclusiva que los centros poco a poco deben de irse planteando. Estamos hablando que una posibilidad de cambio desde los centros es trabajar desde una perspectiva institucional. Cada institución tiene que trabajar para ver qué sucede en la misma, como les estoy diciendo, y tratar de cambiarla. Esto se denomina en la literatura movimientos de reforma de las escuelas para mejora de la eficacia escolar, y son muchos autores los que vienen trabajando en esta línea en el marco de la inclusión. Precisamente pues con esto que estamos diciendo, para que los sistemas sean más equitativos, para que los procesos de enseñanza-aprendizaje que nosotros estamos desarrollando lleguen a todos y que esto sea una cosa en donde toda la comunidad educativa participe. Por eso los centros que quieren entrar en esta dinámica de cambio, su objetivo fundamental sería promover procesos de reflexión-acción para revisar las dinámicas de trabajo llevadas a cabo por los centros con el fin de identificar los procesos de inclusión, también los procesos de inclusión que están presentes en los mismos, y poder establecer planes de mejora, actuaciones de mejora, acciones de mejora que promuevan una educación para todos. Fíjense, los centros están siempre dentro de una dinámica que en el día a día te lleva. Es necesario que los centros hagan una parada precisamente para qué. Los centros tienen que hacer ¿me pones la que tenía? No, al otro lado, la anterior. Esto. Los centros, fíjense, para hacer procesos de reflexión-acción tienen que hacer una parada en su trabajo. Los profesores tenemos que pararnos a pensar qué es lo que estamos haciendo, y tenemos que tener instrumentos que nos permitan realizar esta evaluación. Por eso, en estos proyectos de trabajo que hacemos con los centros, los hacemos en estas fases. En una primera fase, nosotros en esta fase de iniciación hacemos entre comillas, contrato con los centros. Los centros que quieren entrar en estas dinámicas de trabajo se organizan, hablan entre ellos, el claustro ve, toda la comunidad educativa ve si le interesa entrar en estas dinámicas de cambio, y se constituye el centro pues como una comunidad de aprendizaje, como un grupo que quiere cambiar. Y una vez que en ese centro ya está el deseo de cambio, empiezan a planificar lo que quieren hacer. Es decir, que van a decidir entre las muchas cosas que quieren cambiar, cuál es la más importante para ellos. Porque no se puede empezar a cambiar todo de golpe, todo lo que no nos parece que va bien, sino que por el contrario tenemos que ver cuáles son nuestros puntos fuertes e identificar cuáles son las cosas que queremos cambiar, y entonces empezar poquito a poco en la planificación de lo que queremos cambiar. Y tenemos para ello que prepararlo. Es decir, queremos cambiar esto de esta manera, vamos a hacer esto de esta forma. Bien,
y luego vamos a empezar a llevarlo a cabo, vamos a implementarlo. Y continuamente en esa implementación vamos a ir llevando una evaluación mediante esa dinámica que he dicho de la investigación-acción. Vamos a ir revisando lo que estamos poniendo en práctica, vamos a hacer una evaluación final de todo el trabajo que hemos realizado y lo vamos a institucionalizar, vamos a continuar trabajando de esa manera porque hemos visto que esto se lleva, es una cosa interesante. Esta sería, le digo yo, o le dicen los centros, la hoja de ruta que marcamos en el proyecto de trabajo. Primero, como hemos dicho, estaba el deseo de ese grupo de trabajo por empezar un cambio, por un grupo de trabajo que se constituye en el centro porque tienen cosas comunes que les interesa cambiar. Por ejemplo, hemos hablado los apoyos, pues los hacemos siempre fuera del aula, no compartimos los apoyos, no entra otro profesor dentro del aula a trabajar junto con el profesor regular. Pues vamos a planificar la sesión de trabajo de manera que vamos a preparar los materiales de esa sesión de trabajo, vamos a establecer los roles que el profesor de educación especial va a tener y el profesor regular va a tener dentro del aula. Bueno, pues vamos a ver todo eso. Pues este es el deseo que nosotros tenemos. Pues ahora vamos a evaluar cómo lo estamos haciendo. Cómo, el ejemplo que le ponía, cómo estamos llevando a cabo los apoyos. Cómo estamos implementando las adaptaciones curriculares de los alumnos. ¿Cómo estamos evaluando los progresos de los alumnos? Pues todo esto vamos a evaluarlo aquí para ver qué es lo que estamos haciendo en el centro, para ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Una vez que hemos visto esto, vamos a establecer la actuación de mejora para poderla poner en práctica. Pero fíjense, la actuación de mejora va acompañada de un trabajo que realizan los profesores para que esto no fracase. Vamos a ver que se van a establecer unas reuniones semanales del equipo de coordinación que se establece en cada centro, unas reuniones semanales o quincenales de los profesores para poner en práctica este trabajo. Va a haber, todo este trabajo va a ir acompañado de un proceso de formación, porque los profesores para cambiar una escuela inclusiva necesitan saber cómo hacer todo esto. Como normalmente en estos proyectos hay distintos centros, vamos a hacer jornadas de intercambio entre los centros para que puedan comentar qué es lo que están haciendo cada uno y vamos a evaluarlo. Este sería nuestra hoja de ruta. En definitiva, lo que planificamos con los centros es, primero, que los centros hagan un trabajo al interior de los mismos, un trabajo de ámbito intraescolar, para conocer, como decíamos, qué es lo que está pasando en el centro y qué es lo que tienen que cambiar, porque si no, no saben lo que tienen que transformar. Cuando esta fase del proyecto de trabajo en el centro se va avanzando, empezamos a incorporar esta segunda fase, que es entrar en contacto con otros centros que van igual que nosotros, van más avanzados en el proyecto o se encuentran en el mismo entorno escolar con nuestro centro, con los cuales podemos hacer un trabajo de colaboración. Y ya tenemos funcionando en el tiempo que sea necesario estas dos partes. ¿Para qué? Para en un tercer momento llevar a cabo la proyección de todo el trabajo educativo que hace el centro en el entorno y al revés también. Todas aquellas entidades, asociaciones, ONG, familias, personajes del entorno y que puedan venir a nuestro centro,
pues vamos a afianzar la proyección del centro en el entorno y la incorporación del entorno en nuestro centro. Y todo esto, cada centro lo va a ir desarrollando en el tiempo que necesite. ¿Se entiende el esquema de trabajo que estoy presentando? Esto, lógicamente, ¿qué tiempo se puede tardar en esto? Pues no podemos poner tiempo. Hay centros que, por ejemplo, esta parte les cuesta más conocer la realidad de su centro, saber ponerse de acuerdo en qué quieren hacer, planificarlo, ponerlo en marcha, y luego a lo mejor en esta parte de relación con otros centros, de compartir cosas, van más rápido. Cada centro, según su cultura escolar y su idiosincrasia, pues tarda más o menos en llevar a cabo este trabajo. Fíjense, todo esto lo hacemos, como les decía antes, desde una cosa muy importante que marca la educación inclusiva, sobre la colaboración como una estrategia para la inclusión y para el trabajo conjunto. A mí me gusta mucho esto. Dice, la gente ignora el poder que tiene. Yo lo traduzco al profesorado. El profesorado, los centros ignoran muchas veces, no son conscientes del poder que tienen, de la capacidad de hacer cosas que tienen. Muchas veces los centros están haciendo muchísimas cosas de interés que lo que les falta es sistematizarlas, comunicarlas, que se proyecten. A lo mejor una parte del profesorado trabaja muy bien y le falta colaborar con otra parte del profesorado para que todo mejore, o compartir o conocer lo que está haciendo otro centro de la localidad para mejorar. Por eso, en esa fase de inicio, y voy a ir ahora ya más rápida porque ya conocen el marco del proyecto, lo que nosotros hacemos en la fase de inicio, ven, es consolidar el grupo de trabajo y que las condiciones del proyecto estén muy claras, para que un centro que inicia esta dinámica y que va a contar con una serie de apoyos de la universidad y de otros centros que ya están trabajando en esta dinámica, pues sea un proyecto que queda claro. ¿Cómo se organizan los centros para llevar a cabo esto? Fíjense, por una parte hay como dos tipos de estructuras. Por una parte hay una comisión de coordinación, que sería el grupo de trabajo en donde está el equipo directivo, los profesores más líderes o más comprometidos con el cambio, a lo mejor los profesores de pedagogía diferencial, algún logopeda, en nuestro caso en España estarían los orientadores, y son los que tienen como la misión de dinamizar esto en el centro, y todos los docentes. Luego, en esta estructura de apoyo que siempre hay al proyecto, está esta comisión de la coordinación y el equipo nuestro de la universidad, que siempre apoya a los centros que inician estas dinámicas. Fíjese, dentro de aquí, como hemos dicho, se asegura la formación, porque los profesores tienen que formarse en cómo trabajar de manera más inclusiva. ¿Cómo se hace la formación? Muchas veces en cada centro o en gran grupo. ¿Por qué en cada centro? Porque no todos los centros tienen las mismas necesidades de formación. No todos los centros están haciendo los mismos proyectos de cambio. Entonces, la formación se hace en cada centro, se hace para todos los profesores y luego muchas veces se intercambia la formación de un centro a otro. Los profesores dedican 1 hora a la semana a trabajar en el proyecto y 10 horas con la coordinación. Bueno, y ven que todo el trabajo que se va haciendo se lleva a cabo una autoevaluación de lo que se hace en el centro, se identifican los aspectos de mejora y se elaboran propuestas de mejora y de seguimiento. Voy a adelantar un poquito, a ver si puedo pasar. Bueno, fíjense, lo que aparece aquí es un instrumento que le sirve a los centros para
evaluar lo que están haciendo, tanto en su evaluación inicial como final. Ustedes también dentro de este proyecto hemos utilizado mucho el índice para la inclusión, que ustedes lo conocerán. Hay centros que en vez de partir con este instrumento que estamos ahora aplicándolo en algunos centros, este trabajo de autoevaluación inicial y de seguimiento del trabajo que lo hacen pues a través del Index for Inclusion o de algún otro instrumento. ¿Qué es lo importante, como les decía? Que haya una evaluación del trabajo que estamos realizando. Bueno, ven cada centro cómo le establecen sus objetivos de cambio, que los establecen, las actuaciones, cómo los van a llevar a cabo, con qué recursos, cómo se van a evaluar, en cuánto tiempo lo van a hacer y quiénes son los responsables de ponerlo a cambio. Bien, en la fase de evaluación final, pues utilizamos todo tipo de instrumentos para valorar el trabajo realizado. Una cosa importante que estamos haciendo en este proyecto, no sé si me lo podrá poner, es que con todos estos centros, lo que hemos hecho, ahora que estamos trabajando, nos queda pues un año o menos para terminar este proyecto, hemos creado dentro de nuestro grupo de investigación, hemos creado una intranet para los centros. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, en este punto que hay aquí abajo, a ver, en el cuadrito de abajo, donde pone I+D+I, los centros pueden entrar. Habrá, por ejemplo, el CEIP Nuestra Señora de las Mercedes. Los centros, habrá revisión y actualización B. Esto es una línea de mejora, revisión y actualización del plan de acción tutorial. Cada centro pone aquí en qué está trabajando, qué línea de investigación. Dele la primera, hace una descripción de la misma. Breve descripción de la línea. ¿Qué están haciendo aquí? Dice: el plan de acción tutorial, que es obligatorio en los colegios españoles, como documento que se revisa curso a curso, ha sido objeto de modificación para adecuarlo a la realidad de nuestro centro y las características de la sociedad que nos rodea. Esta decisión se tomó el curso pasado coincidiendo con las propuestas del plan de mejora. Todo nuestro claustro se involucró de forma activa en plasmar los elementos necesarios. Durante el presente curso seguimos trabajando en él, concretamente en la creación de instrumentos de evaluación para poder obtener información que nos permita mejorar dicho documento. ¿Puede volver atrás? Ahora, ficha de planificación. Ficha PAT. Aquí está la ficha esa que yo he indicado con el trabajo, aunque sé que no se puede leer, pero bueno, está aquí escrito lo que hemos dicho, cuál es la línea de mejora, cuáles son los objetivos y las necesidades que se plantean para hacer el plan de acción tutorial, con qué metodología, con qué recursos, qué instrumentos van a utilizar, en cuánto tiempo y quiénes son los responsables. Entonces, si seguimos viendo cada una de estas cosas, para no cansarles más, sigue, puede volver atrás, está puesto ahí, todo lo que dice ahí, con qué instrumentos de evaluación vamos a hacer esto, de qué manera, con qué materiales, con qué instrumentos de evaluación. No hace falta que abramos más, si lo vamos viendo, todo está aquí explicado. ¿Esto qué significa? Que todo lo que los centros hacen está puesto aquí y todos los centros se pueden beneficiar de ello. Salimos de aquí. Es decir, que si un centro no ha trabajado en el plan de acción tutorial en un año y quiere hacerlo en otro año, tiene toda la experiencia de otro centro que ya lo ha hecho y se puede beneficiar de la misma. Pase esa diapositiva, la siguiente. Por eso, algunas conclusiones que estamos sacando de trabajar de esta manera
con los centros. Vemos que el profesorado está valorando positivamente esta forma de trabajar. Tengan en cuenta ustedes que les estoy diciendo que ya llevamos trabajando en torno a 20 centros y estamos hablando casi de 1000 profesores, porque hay algunos centros de secundaria cuyo número de profesores son muy altos. Trabajando de esta manera, los centros dicen que están conociendo la realidad suya de la mejor manera. ¿Por qué? No sé lo que ha pasado. Porque antes ellos dicen que hablaban mucho de que las cosas no iban bien en el centro, pero no habían hecho un análisis exhaustivo para saber a qué obedecían. Ven que el participar en dinámicas de este tipo de trabajo les obliga a planificar lo que van a hacer y a revisar continuamente sus prácticas. La motivación y la voluntad de mejora también ha cambiado. Y dice que donde encuentran más dificultad siempre es en los procesos de evaluación. No tienen, muchas veces tenemos que prestarle una gran ayuda para diseñar los instrumentos para que ellos puedan evaluar y hacer el seguimiento de lo que quieren hacer. Por esto de la colaboración, ellos dicen que han aprendido a que trabajando juntos se puede mejorar mucho más. El proceso de formación ha sido efectivo. Ellos reconocen que necesitaban formarse para trabajar desde una perspectiva más inclusiva. Se necesita tiempo para que se produzcan los cambios, es decir, que ellos mismos, algunos centros ya llevan trabajando 3 años en esta dinámica y continúan, porque es un trabajo continuo el que hay que hacer a este respecto. Han comprobado que es posible la colaboración, tanto estableciendo redes al interior del centro como redes con los otros centros del entorno, y se necesita apoyo para continuar el proyecto. Esto los centros lo tienen muy claro, que les gustaría cambiar, pero ellos solos no pueden, porque el día a día de los centros muchas veces les ocupa mucho tiempo. Bueno, con estas dos imágenes, la primera dice: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender, y creo que es el caso de todos los que están aquí, si no ustedes no habrían venido. Y también con esta diapositiva, que está sacada de una revista canadiense, que para mí refleja muy bien lo que es trabajar desde un modelo inclusivo y lo que es un modelo, como decíamos antes, curricular, a lo que es trabajar desde ese modelo del déficit que caracteriza a muchas escuelas. Ven ustedes aquí que es una escuela canadiense y los niños están preparados en el invierno frío a entrar en la escuela. Y este niño en la silla de ruedas le dice a este señor: ¿podría usted limpiar la rampa? Y le dice este señor: todos estos otros niños están esperando para usar las escaleras. Cuando las limpie, limpiaré la rampa para ti. ¿Y qué le dicen estos niños? Pero si usted limpia la rampa, todos subimos. Así que muchas veces estamos buscando caminos solamente para los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, y muchas veces perdemos de vista que hay caminos como que nos pueden hacer avanzar a todos juntos. Pues muchas gracias por la atención.